cautividad. Donde está el Espíritu de Dios, oh, ahí hay libertad. Y ahí hay libertad. Oh, algo está pasando. Algo está pasando. Aleluya. Los cielos se están abriendo. Ángeles están cantando. Y los demonios se están huyendo. No hay enfermedad. No hay enfermedad. Ya no hay cautividad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Y ahí hay libertad. Algo está pasando, Algo está pasando. Los cielos se están abriendo. Ángeles están cantando. Y los demonios están huyendo. Y su gloria posa sobre cada uno de los que estamos aquí en esta mañana. Adoramos al Padre en espíritu y en verdad. Te adoramos sin reserva. Te damos todo lo que te trajimos en este tiempo, Padre. Venimos preparados, Padre. Venimos preparados para darte. ¿Cuántos le dan un grito de júbilo al que ha resucitado? ¿Dónde están los escogidos de Jehová? ¿Dónde están los que no se cansan de adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Dónde están los que se preparan desde la tierra para adorar en el cielo? Entonces usted no debe cansarse de adorar. Amén. Dígale que está a su lado, no te canse. Porque hemos venido a adorar y a exaltar el nombre del que es el mayor, el grande, el gran yo soy, el todopoderoso. A Él te pido en esta mañana que puedas dar un fuerte aplauso. Él está en este lugar y ha venido para sanar, para liberar, para levantar, para hacer proezas en este lugar. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que Él está en este lugar por medio del Espíritu Santo de Dios? Él está aquí y Él ha venido a hacer algo en tu vida. Así que no te distraiga, no te desenfoque. Mantente siempre expectante de lo que Dios quiere decirte o quiere seguir diciendo, porque yo sé que Él ya empezó a hablar desde que tú entraste por esa puerta. Me siento más que afortunada, me siento más que bendecida de estar acá nuevamente y compartir con ustedes la palabra incorruptible, aquella que no retornará nunca vacía, esa que va a redarguir, esa que va a enseñar, que va a instruir, que va a corregir, esa que va a hacer que usted salga de este lugar diferente. Amén. Esa que transforma de adentro hacia afuera. La palabra de Dios es viva y eficaz. Siempre está hablando, siempre tiene vida y siempre tendrá vida por la eternidad. Su palabra es el alimento espiritual del Hijo de Dios, del cristiano. Si usted ese no se lo come, mire, diario, su espíritu se debilita. Tome su Biblia en la mano. Vamos a ver quiénes trajeron su Biblia. La Biblia no simplemente es un pergamino, así como usted la ve. Y no solamente tiene letras, por tener letras, historias de algunos personajes de la Biblia, sino que la Biblia es algo más que eso. Dentro de ella hay un secreto, hay una revelación, donde se te es dada, no porque tú sepas mucho, no porque tengas tantos títulos colgados en la pared, porque hayas hecho un curso de teología, no por eso, sino porque el Espíritu Santo es el que te va a revelar el secreto de esta palabra. La palabra tiene tanto poder que tú puedes leer un verso hoy y lees el mismo verso mañana y te va a decir diferente de lo que te dijo el primer día cuando lo leíste. Del mismo versículo te va a decir todos los días algo diferente, algo nuevo. La palabra es un tesoro especial y apreciable que Dios nos ha dejado. Por eso yo, iglesia, te invito a que tú puedas a seguir apreciándola, y aquellos que tienen mucho con ella, con polvo, pues yo te invito a que le puedas limpiar, ¿verdad? La puedas sacudir y la puedas apreciar, porque llegará un tiempo donde vas a anhelar tenerla. Y espero que no seas de aquellos que pueda anhelar tenerla, porque esto es para los que se van a quedar en la gran tribulación. ¿Cuántos piensan irse con Cristo en el primer viaje?
Ja. Voy a preguntar de nuevo. ¿Cuántos piensan irse en el primer viaje con Cristo? Ok, ¿qué estamos haciendo entonces para que en ese primer viaje estemos listos? No tiene que responderme, respóndase usted mismo ahí dentro de usted. ¿Qué estoy haciendo yo? Porque este viaje no es, por ejemplo, es muy diferente que usted compre un boleto de avión, los que han viajado ya. El boleto de avión te va a decir claramente el día, la hora, ¿verdad? Todo te lo va a decir ahí. O sea que tú tienes un tiempo y un chance de tú prepararte, porque tú sabes cuándo es. O sea, tú sabes que mañana tú lo haces. Hay gente que lo hace el mismo día que se va. La maleta la hace el mismo día, porque sabe que se va ahorita. Pero este viaje, dice la palabra que ni los ángeles saben cuándo es. Por lo tanto, todos los días yo debo de prepararme para ese viaje. Todos los días yo debo procurar que mi vida esté bien, esté lista. Cuando veo algunas personas que se cansan de una y dos canciones con las manos arriba, o que ya le duele hasta la garganta de cantar porque no están acostumbrados, yo pienso y digo, incluso a mí misma me llegué a decir, pero Katiuska, tú vas para allá, ¿y cómo que estás cansada tan rápido? Porque allá hay una eternidad. Entonces por eso se lo digo, porque muchas veces dije, sí, nos vamos al primer viaje, pero a veces nuestra vida está tan desordenada y vacía. Y simplemente vivimos una apariencia de cristiano. Y Dios no quiere que tú vivas una apariencia de cristiano, porque se supone que como iglesia somos los que proyectamos al mundo la iglesia de Cristo. Y si es la iglesia de Cristo vive en verdad, vive en la verdad, camina en la justicia. Y claro, un ingrediente muy esencial, camina en la santidad. Dígale al que está a su lado, santidad. Sé santo porque yo soy santo. Y sin santidad, hasta se lo saben de memoria. Sin santidad, mi hermano, mire, no vamos a ver a Dios desde la tierra obrar en nuestras vidas. Des un fuerte aplauso, iglesia, por ser una iglesia atenta y una iglesia que se enlista para el día de su venida. En esta mañana, hoy voy a hablarle a ustedes, pues no había empezado a predicar todavía, sino que estaba simplemente, ¿verdad?, compartiendo algo con ustedes, el cual Dios aquí arriba trata con uno. Los que suben aquí saben de eso. Entonces, bajo el tema temor versus miedo, dígale al que está a su lado, temor versus miedo. La mayoría de nosotros sabemos diferenciar y sabemos bien claro, porque muchos de nosotros lo vivimos, más que conocerlo lo vivimos, que es lo que es el temor y lo que es el miedo. Y en esta mañana voy a estar compartiéndote de estos dos, ¿verdad?, factores de los cuales muchos de nosotros nos hemos encontrado envueltos en él. Pero a veces confundimos. Estamos viviendo en un tiempo donde el miedo ha invadido literal, de manera literal, la tierra. Cuando te hablo del miedo, te estoy hablando de ese miedo que le tienes miedo al fracaso, miedo a que, cuidado, mi economía, miedo a que la enfermedad con el coronavirus, miedo a que puedan la misma autoridad matarme, porque hemos visto muchos casos con la misma autoridad. Ejemplo de esto, vivimos hace poco un atentado, ¿verdad?, donde perdió la vida el presidente de nuestro país vecino, Haití. Muy doloroso, muy fuerte. Y si todos los que ven noticias más o menos se dieron cuenta de dónde fue que salió, ¿verdad?, lo que fue esto. Y es muy fuerte el tú saber que tienes personas cerca y estos cerca son los que te traicionan. Y saber que en eso está involucrado las autoridades. Entonces, el vivir esto en un país vecino que hace frontera con nosotros, y no obstante a esto, también vivir dentro de nuestra ciudad, dentro de nuestro país, República Dominicana, muchísimos casos de los cuales nosotros nos quedamos atónitos. Y muchos de nosotros entramos en miedo, en pánico total. Porque también hace poco vimos un caso de cómo las autoridades le quitaron la vida a unos pastores.
Como también hemos visto, que no ha salido mucho en las noticias, pero hemos visto como ellos por cualquier cosa te soban su arma de fuego, sin saber si tú eres quién. O sea, así es que está esto. Y por eso el mundo completo ha entrado en un pánico, en un miedo. Esto es tan, diría yo, tan peligroso, que entonces la gente se sale. No tanto la gente, diríamos bien la iglesia, porque allá afuera la gente, ¿verdad?, no conoce lo que tú y yo conocemos. Pero el mundo ha entrado en miedo. Y este miedo es el causante de todo el desorden que usted ve en todo lo que se está dando en nuestro país, República Dominicana. Y no obstante aquí, sino que también vemos fuera de los demás, ¿verdad?, las otras naciones, donde también el miedo ha invadido muchas familias, donde se ha dividido las familias, donde se ha pasado un sinnúmero de cosas, de que los seres humanos ya no se aprecian, ya no tienen ese afecto, ya no tienen esa cercanía. O sea, estamos paniqueados todos porque cuidado. O sea, un miedo que eso es tremendo. Entonces, el miedo no viene de Dios. ¿Sabías? El miedo no viene de Dios. Dile al que está a tu lado así, díselo seriamente. El miedo no viene de Dios. El miedo te hace dudar. El miedo dentro de ti crea un sentimiento, activa un sentimiento de desconfianza, donde no hay confianza, donde ya no creo, donde ya no puedo confiar plenamente en el sistema que me brinda el gobierno, donde ya yo no puedo confiar si es verdad que hoy va a amanecer el arroz a 30, no sé cómo que está, lo que saben que compran detallado y eso, a 30 la libra o 40, mañana está 42. Que no sé, porque el pan, otra cosa fue el pan, que yo estaba muy ajena, como a veces uno compra, usted sabe, así. Yo decía, el pan, y yo estaba en el aire con lo del pan. No sé si todos saben lo del pan. Y se puso carísimo. Y había muchos memes con respecto a esto. Pero es así. Nos encontramos en un tiempo donde la estabilidad no es garantizada. Nos encontramos en un tiempo donde el yo creer en lo que me dice el gobierno, como que nos cuesta, ¿verdad? En yo sentarme a confiar en el plan y el sistema, no por ofender a nuestro gobierno, pero es lo que nos han demostrado, de seguridad, no nos dan seguridad. Sálvese quien pueda, se podría decir. Tome su justicia por sus propias manos. Aquí hay gente, señores, que después de esos casos, aquí hay gente que se ha procurado comprar su propia arma de fuego. O sea, yo te estoy hablando a ti que se ha levantado, aparte de lo que es el miedo, un espíritu de violencia, de venganza. Yo lo voy a esperar para cuando venga y me diga que me pare. O sea, si nosotros no podemos analizar y vemos las noticias, que con esto no te estoy mandando a que te enteres de todo lo negativo, pero sí, nosotros como hijos de Dios debemos de estar bien enterados de lo que son las noticias, porque de cierto modo nos incumbe a nosotros. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Muchas veces nosotros estamos en el aire, como le dije que me vi yo con el pan, y así muchas otras cosas nos vemos, pero entonces cuando a la hora de usted hablar, a la hora de usted compartir la palabra, a la hora de usted poder defender, no podrá tener una valía porque usted está en el aire y no sabe nada. No podrá dar un consejo, no podrá decirle nada a nadie porque usted no sabe de lo que en realidad se está hablando. Entonces es bueno e importante que nosotros podamos empaparnos de lo que son aquellas cosas que nos conviene saber. ¿Bien? Entonces, le decía que el mundo está invadido por lo que es el miedo, por todo lo que está aconteciendo. Y no obstante a esto, la iglesia también ha entrado en ese miedo. Y se escuchará pero muy como raro, la iglesia con miedo. La iglesia tiene miedo. Quizá no el 100%, pero te aseguro que hay un gran porcentaje de que la iglesia tiene miedo. No te estoy hablando de la iglesia en Manuel solamente, te estoy hablando del pueblo de Dios en general.
el pueblo de Dios, la gran mayoría, ha entrado al mismo miedo que está en el mundo. El miedo que te hace estar inseguro. El miedo que te hace estar pensando por qué va a pasar mañana. El miedo que te entró en un afán de vida. Cuando la palabra me dice que por nada se esté afanosos. La iglesia ha entrado a este estado de miedo. Miedo a que me pueden cancelar, miedo a que van a reducir la nómina, miedo a que, y ahora, miedo a que cómo voy a pagar esto, que miedo a que cómo ahora. ¿Acaso se te olvida lo que dice la palabra de Dios al respecto? No se nos puede olvidar quiénes somos nosotros. ¿Quién es la iglesia? Una vez predicaba y hablaba de esto y creo que le llegué a hablar en cuanto a esta parte de la identidad, de quiénes somos nosotros. Según la palabra de Dios, no según lo que yo digo, sino lo que dice la palabra de Dios. ¿Quiénes somos? Quiero invitarte, iglesia, a que puedas tener ahí marcado en la Biblia al Salmo 128. ¿Lo puedas tener ahí? Yo creo que el tiempo que estamos viviendo es un tiempo donde la iglesia tiene que jugar su papel. Nosotros debemos aprovechar todos los tiempos. Créame que sí. Todos los tiempos debemos aprovecharlo y debemos saber discernir los tiempos. Y este es un tiempo donde la iglesia tiene que jugar su papel. Y usted dirá, ¿y cómo así? ¿Qué es eso de que jugar el papel? Lo que nos corresponde como iglesia. Porque si hay miedo, no hay temor a Dios. Usted ha reemplazado el miedo por el temor a Dios. Entonces eso es peligroso. Si hay miedo, es porque entonces se está escuchando más la voz del diablo que la voz del Espíritu de Dios. Porque el miedo viene ¿de quién? Viene de ese feo viejo. Entonces nosotros tenemos que tener claro que nosotros no somos iguales. No estamos en la tierra simplemente para ser seres humanos, sino para nosotros llevar a cabo la obra que Dios nos ha llamado a llevar. Y si la iglesia tiene miedo, ¿qué le vamos a dejar al mundo? Si la iglesia tiene miedo, le está diciendo al mundo que entonces no tiene temor a Dios. No confía en que Dios ha dicho que hará algo con la iglesia y con aquellos que decidan seguirle. Nosotros como iglesia somos el reloj que marca. Usted sabía que el mundo no tiene el ojo puesto. Si la iglesia no hizo nada, entonces no. Si no ha pasado nada con la iglesia, mira, así es el mundo. Usted le puede preguntar, el mundo está atento a la iglesia. Si la iglesia no pasó nada, todo está bien. Cristo no viene todavía. ¡Ja! Ellos lo saben. Y muchas veces lo saben más que tú y yo. Si la iglesia no tiene fe, no hay por qué tener fe. Si la iglesia no está temiendo a Dios, entonces no hay por qué temer a Dios. Si la iglesia no está confiando, entonces el mundo no va a confiar. Porque la iglesia, el mundo está claro de quién es la iglesia. Nosotros somos el medidor. Quienes medimos los tiempos. El mundo está atento a la iglesia mirando. ¿Qué va a hacer la iglesia ahora? Y ahora. Por ahí dicen y ahora. Pero así. Quiero que usted lo pueda tener claro, iglesia, y que podamos salir de este lugar entendidos en los tiempos. Nosotros somos el reloj profético, somos el medidor. El mundo lo sabe y está claro y está atento a la iglesia. ¿Qué va a hacer la iglesia? Dice el mundo. Aún el mismo gobierno, políticos y gente que conocen y que saben quién es la iglesia y que saben lo que dice la palabra de Dios y que saben de las pruebas que hay evidentes de que Jesucristo murió en la cruz y resucitó al tercer día. Ellos están en espera de qué va a ser la iglesia. Y la iglesia no son estas cuatro paredes. La iglesia no es simplemente los micrófonos que están aquí, el piano. La iglesia somos tú y yo. Y no es que qué vamos a hacer aquí adentro. No, es que vamos a hacer allá afuera. El mundo está en espera. Y está mirándonos. Mirando qué pasa en la iglesia. ¿Qué están diciendo los cristianos?
atentos están. Es usted que cree que no es así, pero es así. Si no, fíjese en la familia de ustedes que están cerca, que no son cristianos. Que desde que usted cantó una canción que es media que no es cristiana. ¡Ay, tú no eres cristiano! Ese dicho y ese pique santo que cogiste. Eso es así. Entonces nosotros como iglesia debemos estar bien claros de que no podemos dejar que el miedo nos invada, porque el miedo, escúcheme bien, el miedo simplemente, así como usted lo escucha, es miedo. Se espanta también el mismo. ¿Se entendió eso? La palabra de Dios dice en el libro de Job, tengan ahí 128 marcadito. Job, capítulo 3. Capítulo 3, verso 25, dice así la palabra de Dios. Porque el temor que me espantaba, o sea, el miedo, me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Se lo voy a repetir. Porque el temor, porque el miedo que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguré, ni estuve reposado. No obstante, me vino turbación. No obstante, me vino turbación. Quiero que tú sepas, iglesia, que lo que tú te temes te sobrevendrá. ¿Qué es lo que tú estás temiéndote? ¿Temes a tu economía? ¿Temes a que te van a cancelar? Te van a cancelar. ¿Temes a que tú te vas a quedar quebrado? Mire, no es declarándote lo que yo estoy, es que tú te lo estás temiendo. Tú mismo te lo estás declarando. Es una atracción. Tú estás llamando eso. El miedo hace que tú declares todo lo contrario a lo que dice la palabra de Dios. Si te temes que te va a contagiar, te vas a contagiar. La Biblia lo dice, ¡oh! Se temió, lo que se temió le llegó. Y no se preparó, mire cómo lo dice ahí. Te lo voy a leer de nuevo. Porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. ¿Usted cree que el marido suyo anda por ahí? Cuando viene ese hombre no está haciendo nada. Y usted está viendo donde no hay, porque eso es lo que hace el miedo. Entonces, muchos de los problemas que hay en la familia, en los hogares, con los hijos, con los matrimonios, en las empresas, es porque hemos dejado entrar el miedo. El miedo es uno de los factores, uno de los espíritus que está operando ciertamente en el mundo completo. Y la iglesia no está llamada a tener miedo. No está llamada a tener miedo. La iglesia debe temerle a Dios. Debe temerle a Jehová. Así que si usted se estaba temiendo que me voy a enfermar, mire, hoy salga de aquí declarando sanidad. Si usted estaba temiendo que su economía se iba a caer, déjeme decirle que Dios ha dicho que usted será prosperado, que usted es cabeza y no cola. Si usted estaba temiendo a que su marido estaba por hacerle infiel, eso es mentira, eso es el diablo que te pone eso para que tú creas y entonces sea. Si estabas desconfiando de que tus hijos podían sacarse, o sea, salirse de la situación donde están, hoy hay que salir de aquí creyendo que sí que pueden salir de ahí. Amén. Des un aplauso por estar atento a la palabra de Dios. Y si hay alguno durmiendo, que se despierte. En este tiempo como iglesia debemos tener claro que debemos clamar. Tener ese clamor en nuestro espíritu para que el temor vuelva a la tierra. El desorden que tenemos en el mundo y en la tierra, ¿usted cree que por qué? Porque se ha ido el temor a Jehová. Se ha perdido el temor. Cuando te hablo de temor, te estoy hablando de respeto a la persona de Dios, reverencia a la persona de Dios. Eso se ha ido y ha sido reemplazado por el miedo. El miedo trae desorden, descontrol. La palabra. ¿Por qué usted cree que a la iglesia le cuesta tener un hábito con la palabra de Dios? Que la lee un día a la semana y la lee por leerla. Quizá no todos, pero a muchos de nosotros nos cuesta leerla. ¿Usted sabe por qué? Por el poder que posee.
Porque esta es la constitución de nuestro gobierno, de nuestro reino. Esta es la ley que nos ampara en la tierra, la que nos defiende, el decreto por el cual podemos poner demanda y pelear la batalla de la fe en la tierra. Aquí hay gente que debió recibir una bendición hace mucho tiempo. Debió de cumplirse en su vida muchas palabras que Dios le ha dado. Pero ¿qué pasa? Se olvidaron de esto. Entonces el culpable Dios o el profeta que te lo dijo, es usted el responsable. No responsabiliza a más nadie, revísese usted. Aunque no lo voy a negar que muchas personas, ¿verdad?, han tenido malas experiencias. Pero no voy a entrar en ese tema. Ahora bien, vamos a nosotros todos los días pedirle al Señor y clamar, Padre, a la iglesia. Escuche, la iglesia tiene una responsabilidad de clamar a Dios por ese temor que vuelva. El temor de Dios debe volver a la iglesia. El temor de Dios debe volver a nuestra familia. El temor de Dios debe volver a las empresas, a nuestro gobierno. El temor de Dios debe volver. Como iglesia no nos gusta mucho. Muchas veces que nos confronten y que nos digan la verdad a nosotros. Pero la verdad nos hace libre de muchos acontecimientos que se te podían evitar, te suceden porque no te llevas de lo que dice la palabra de Dios. Entonces, nosotros somos los voceros. ¿Usted sabía eso? Dígale que está a su lado, vocero. Somos los voceros. Cuando te hablo de los voceros, somos aquellos que anuncian las buenas nuevas. Somos aquellos que el mundo está esperando. ¿Qué va a decir la iglesia? ¿Qué dice la iglesia en este tiempo? Como le decía anteriormente. ¿Qué está diciendo la iglesia? ¿La iglesia está acobachada o la iglesia salió de las cuatro paredes para decirle al mundo que el miedo no puede tener poder? Sino que el temor de Dios es el principio de sabiduría. Y la sabiduría, ¿usted sabe qué? Es lo que se necesita en nuestro gobierno. Por lo tanto, el temor hay que pedirlo a Dios para que vuelva. El temor hay que pedirle a Dios misericordia para que vuelva el temor. Cuando hay temor, no hay infidelidades. Cuando hay temor, la gente, créame, que no va a robar. Cuando hay temor a Dios, usted sabe bien que usted donde esté, Dios lo está viendo. Dios me está viendo. El temor de Dios evita tantas cosas. Por ende, si está sucediendo todo lo que está sucediendo, entonces hay carencia de temor a Dios. Hay carencia. Iglesia, nosotros tenemos una responsabilidad. Y debemos asumir esa responsabilidad. Ahora bien, hay un libre albedrío que es tu voluntad, el cual yo no puedo obligarte ni con una pistola que tú lo hagas, porque eso es voluntario. El mismo Dios nos ha dado eso. Ahora bien, no tenemos excusa de que usted no sabe cuál es su responsabilidad como iglesia. Usted no tiene excusa porque tenga un libre albedrío. Ni yo tengo excusa. Ninguno de los que escucha una palabra desde acá o de alguna otra forma Dios se la pone a usted a escuchar, no tenemos excusa. Por eso es el libre albedrío. Usted sabía, para que usted pueda decidir entre lo bueno y lo malo. Dios es maravilloso. Somos el medidor, le decía, el reloj profético. El mundo está atento a la iglesia, está atento a lo que la iglesia va a planificar. No estamos llamados a parecernos al mundo. Estamos llamados a parecernos a Cristo. Cristo trayó una iglesia, pero que no van a agarrarse ustedes de eso de que para traer. Porque eso es otra huella. Usted lee la Biblia y eso no es eso. Que queremos tomar una excusa para hacer siempre lo incorrecto. Hasta la Biblia la queremos coger como referencia. Eso no es así. No es así. Entonces, el mundo sabe que Dios es real. Escuche, el mundo sabe que Dios es real. Si la iglesia lo dice. Escuche. El mundo creerá que Dios es real si la iglesia le demuestra que Dios es real. Si usted no demuestra que Dios es real, porque usted muestra que Dios está muerto todavía, entonces la iglesia no hace nada. La gente no levanta ni muerto. Yo se lo estoy diciendo así, pero sin mucho alboroto, pero esa es la realidad que tenemos en medio nuestro. Muy tremendo. El mundo sabe que Dios es real.
si la iglesia se lo dice. Y no es que lo diga de boca, no es que nosotros lo digamos, Dios es real, Dios es real. Es que en ese momento de aprieto, en ese momento de tentación, cuando tú eres tentado, en ese momento de cuando tienes que ser íntegro, es ahí donde tú tienes que mostrar que Dios es real. Es ahí donde entonces la gente dirá, Dios es real, porque algo está pasando. Algo está pasando en ti y en mí. Y tiene que ser notorio. Y el cambio debe de ser de adentro hacia afuera. Entonces, si la iglesia lo dice y lo demuestra, entonces el mundo sabrá que Dios es real. El mundo también sabe que si la iglesia dice que Cristo está cerca, el mundo va a estar atento. La iglesia se alborotó, la iglesia está haciendo una revolución diciendo que Cristo está cerca. Y mire, usted quiere ver el mundo temblando. Está pasando algo tremendo con nosotros como iglesia. Cuando le hablo iglesia, le estoy hablando de la iglesia universal. Todos los que le sirven a Cristo, sea en New York, España, Madrid, sea en Suiza, sea Puerto Rico, sea aquí en San Francisco de Macorís, República Dominicana. Entonces, todos los lugares del mundo, nosotros la iglesia somos una sola iglesia. Cuando le hablo de iglesia, es de eso que le estoy hablando. La iglesia carece de temor a Dios. No quiere coger la lucha porque tiene miedo. Eso es lo que usted escucha de muchos cristianos. Yo no voy a coger lucha, pero es porque tiene miedo. ¿Qué vendrá de allá para acá? Mire, dice la palabra de Dios y Pablo dice que para él el vivir era Cristo y el morir era ganancia. Si yo tengo que morir hablando de Cristo y diciéndole al mundo que Cristo es real y diciéndole al mundo que Cristo viene pronto y diciéndole al mundo que Cristo puede restaurar tu familia, que puede sanar tu enfermedad, que puede salir de ti cualquier demonio que entre. Si yo tengo que morir diciendo que Cristo es la verdad, el camino y la vida, que me muera, porque es ganancia. Siempre he dicho, si usted está asustado porque se va a morir, usted no está seguro, entonces ¿qué va a poner Cristo? Revísese. No hay que tener miedo si sabemos hacia dónde vamos. No hay que tener miedo si sabemos a quién fue que escogimos. No hay que tener miedo si la Biblia me dice y me garantiza. Y me habla y me dice ciertamente quiénes somos nosotros como iglesia. ¿Qué poder tú crees, iglesia, que tienes? Nosotros no nos podemos imaginar el poder que nosotros tenemos como iglesia. Es una bomba, es una dinamita. Ustedes no se imaginan. Ahora bien, con uno solo, yo he escuchado muchas veces, y muchos predicadores lo han dicho, si es con uno solo, hasta con uno solo Dios lo hace. Mire, Dios puede hacer algo en ti solo, pero no me venga tú a decir que uno solo, de que va a poder con un... No, por favor, no. Por eso somos un cuerpo, porque es unidad que Dios me está hablando, es de grupo, porque lo que yo sé hacer no lo sabe hacer quizá uno de los que está ahí. Cada quien tiene una función diferente en el cuerpo, por eso se necesitan las diferentes funciones. Es importante, iglesia, que usted sepa esto. Y que podamos vivir esto, porque es muy bueno hablar la palabra. Venir y hablar la palabra aquí, darle en una célula como líder o compartirla, pero vivirla. No tener miedo para vivirla. Por el que dirán. En este mundo ahora mismo la gente vive que de qué dirán. ¿Y qué van a decir? ¿Y qué van a pensar? Para vivir la palabra no hay que pensar esas cosas, porque a usted le debe de importar qué es lo que piensa Cristo, qué es lo que piensa Dios de ti. Y si Dios piensa, escucha, si en realidad nosotros estamos viviendo la palabra y no tenemos miedo a nosotros hablarla y vivirla, ¿sabes qué va a pasar? La gente no va a tener que hablar nada de ti negativo. Créeme que no, para nada. Entonces, la palabra, nosotros como iglesia estamos llamados a clamar cada día para que el temor de Dios vuelva nuevamente. El temor de Dios carece en la iglesia, carece en el pueblo de Dios. Es muy doloroso. Denle un fuerte aplauso a la presencia de Dios.
Uno de los problemas es que nosotros como iglesia a veces nos distraemos tanto, pero tanto con los problemas del mundo que nosotros nos convertimos en un problema también para el mundo. Eso se oye fuerte, pero mire, a veces nos distraemos tanto que diría yo, nos embarazamos de eso. Y ya empezamos nosotros mismos a hacer un problema también dentro del mismo mundo. Porque lo que ves tanto negativo y lo que ves tanto que dice el sistema del mundo, que eso es lo que tú en realidad tienes dentro de ti. Por eso yo te invito a que tú veas y leas tanto la palabra de Dios. La palabra de Dios no te va a dejar que tú dejes entrar otra cosa que no sea lo que Dios ha dicho de ti y lo que Dios dice en la misma. Entonces, hemos reemplazado el temor a Jehová por el miedo que viene del diablo. Te lo repito nuevamente. Yo quiero en esta mañana invitarte a ti a que tú puedas pedirle al Señor todos los días de tu vida, porque miren, todos los días de nuestra vida, mientras estemos en la tierra, necesitamos el temor a Jehová. Todos los días de nuestra vida necesitamos el temor a Jehová. Porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Porque el perfecto, ¿qué? ¿Qué es lo que echa afuera? ¿Usted tiene a Dios? ¿Habrá alguien aquí que tiene a Dios en su corazón? Si tienes a Dios, tú lo tienes completo, tienes el amor de Él, no hay por qué temer. Si le diste lugar al miedo, mira, hoy es un buen día para decirle miedo, tú no tienes lugar en mi corazón, porque el perfecto amor de Dios echa fuera todo temor. Es suficiente que tú le digas eso para que salga de ti, para que salga de tus hijos, para que salga de tus finanzas, para que salga de tu vida, de tu familia, de tus generaciones. Es más que suficiente. Busquemos en Proverbios 1:7 para confirmarle a ustedes que la Biblia habla de esto, de lo que le estoy repitiendo, de que el principio de la sabiduría, tremenda, la palabra de Dios es tremenda. La palabra tiene vida, tiene poder transformador. Proverbio 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Solo un insensato sería capaz de rechazar el temor a Jehová. ¿Usted sabía que el temor a Jehová es un don? Está dentro de los dones espirituales. El temor a Jehová. Y más adelante, cuando ya para terminar, le voy a explicar esta parte. Entonces, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Para nosotros lidiar con todo lo que en realidad está aconteciendo y lo que más adelante podría venir, es necesario que tú y yo entendamos que necesitamos el temor a Jehová. Es necesario que tú y yo entendamos en esta mañana que el miedo no puede tener, pero ni siquiera lugar ni brecha, nada en nuestras vidas. Porque el miedo reemplaza el temor a Jehová. Es muy importante esto. Los tiempos, aprendamos a identificarlos. Como iglesia es importante que tú y yo identifiquemos los tiempos, porque los tiempos hablan, nos dicen cuándo debemos actuar, qué debemos hacer, cuál es el lenguaje que debemos hablar en este tiempo, cuáles son las acciones que debo de tener en este tiempo, cuáles son las relaciones que debo de estrechar en este tiempo, hasta eso, señores, cuál es el negocio que debo de emprender en este tiempo, a cuál familia, a cuál lugares es que yo debo de visitar en este tiempo. ¿A quién debo estrechar la mano en este tiempo? Todo eso es muy necesario que tú y yo podamos conocerlo. Y esto te lo puede mostrar el Señor. Amén. Te reto a escoger hoy el temor. Dígale que está a su lado. Te reto
a escoger hoy el temor a Jehová. Cuando nosotros le tememos al Señor, ¿tú sabes qué pasa? Cambia todo. Cambia todo. Es necesario que el mundo sepa que la iglesia todavía cree y confía que Cristo viene pronto. Es necesario que el mundo sepa que la iglesia no está relajando. Es necesario que al mundo se le dé a enterar que la iglesia no relaja, que la iglesia no le teme a nada. ¿A qué tú le estás temiendo en esta mañana? O en estos días, ¿a qué tú le temes? ¿A la derrota? ¿A que no podrás lograr eso que te propusiste? ¿A qué le temes? ¿A que no puedes quizás manejar ese conflicto? ¿A que no puedes lidiar con los problemas familiares? ¿A que no puedes lidiar con la economía, con las deudas que tiene? ¿A que no puedes lidiar con esas cosas que te llegan a la mente, esos pensamientos? ¿Que no puedes lidiar contigo mismo porque luchas contigo mismo para poderle darle a Dios lo que tienes que darle? ¿Cuáles son esas cosas de las cuales en esta mañana tú quieres rendir al Señor y decir, Señor, yo no tengo miedo? Yo quiero que en esta mañana tu temor pueda invadir mi vida y pueda invadir mis finanzas y pueda invadir, Señor, mi economía, mi vida completa, mis generaciones, mi familia. Ahí donde tú estás, empieza a decirle al Señor, Señor, mira, yo quiero que tú vengas sobre mí nuevamente. Si tú sabes bien que eres de aquellos que ha dejado entrar el miedo, empieza a decirle al Señor, yo quiero, Señor, que venga tu temor porque yo no quiero temer más. Dice la palabra que no tengamos temor de malas noticias. Nosotros los hijos de Dios no tenemos temor porque sabemos en quién confiamos. Y todo lo que acontece, acontece con un propósito, dice la palabra de Dios. ¿Usted sabía eso? Vamos al Salmo 128 para terminar. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová. ¿Qué es lo que dice? Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Wow. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová de Sión y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida. Y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. Pero te estás dando cuenta lo grandioso y maravilloso que es temer a Jehová. Bienaventurados aquellos que temen a Jehová, dice la palabra de Dios. Yo no te estoy hablando cualquier cosa, te estoy diciendo que bienaventurado eres. Cuando le temes al Señor tienes la garantía de que tus hijos son guardados. Tus hijos darán el fruto por el cual fueron llamados a dar el fruto. Tu mujer será la mujer en realidad que Dios ha diseñado. Bienaventurados los que temen a Jehová. Aleluya. Bienaventurado, yo quiero decirte lo que significa bienaventurado. Bienaventurado es la persona que goza de la felicidad plena que es concedida por Dios. No la felicidad que te va a dar 1 millón de pesos. No la felicidad que te va a dar un buen vehículo. No la felicidad que te va a dar un buen pantalón, un buen zapato, una buena casa. Esa felicidad es pasajera. Te estoy hablando de la felicidad plena que viene de Dios. Esa es la que tú recibes cuando tú le temes a Jehová.